Al terminar esta guía paso a paso, vas a aprender a configurar la infraestructura requerida para montar un ambiente de recuperación ante desastre en Windows Server 2022 en un ambiente de dominio. Como puedes ver aquí tenemos dos servidores en este Hyper-V Manager, que es el host 1 y el host 2. Estos son dos servidores de Hyper-V que tienen una máquina virtual en común, la cual está siendo replicada entre ellos. Podemos verlo aquí debajo, que el host primario es el host 1, que es quien tiene la máquina virtual, es el dueño de la máquina virtual, y nuestro réplica server o el servidor a donde está siendo replicada esta máquina virtual es el host 2. Otra forma de validar esta información es pulsar clic derecho, seleccionamos Replication y vemos aquí la salud. Aquí podemos ver que nuestra réplica está actualizada y está funcionando correctamente. En esta primera parte vamos a crear los servidores que componen este laboratorio. En total serán 3 máquinas virtuales, una de ellas será nuestro controlador de dominio y 2 servidores miembros en los que vamos a instalar el rol de Hyper-V Server. Primero vamos a crear nuestra máquina virtual para el dominio. En este caso vamos a utilizar esta carpeta que ya tenemos aquí. Vamos a crear de hecho una nueva carpeta que se llame DC-01. Esta es la carpeta en la que vamos a colocar nuestro controlador de dominio. Vamos a iniciar en File, New Virtual Machine. Para crear este laboratorio estoy utilizando VMware Workstation versión 16. Entonces, aquí vamos a seleccionar la opción personalizada. Aquí pulsamos Next. Vamos a agregar el ISO más adelante. Next. Y en este caso vamos a dejar Windows Server 2019. Aunque la versión que vamos a instalar es Windows Server 2022. Pulsamos Next. Y en este caso colocamos el nombre que va a tener nuestra máquina virtual. En este caso será DC-01. Y aquí nos vamos a asegurar que la máquina se está creando en el directorio correcto. Vamos a pulsar Browse. Y aquí vamos a buscar el disco. En este caso, en la carpeta Home Lab Now. Aquí tenemos Hyper-V Replica 01. Y aquí tenemos una carpeta que creamos para este DC. La seleccionamos y pulsamos siguiente. Vamos a dejar UEFI, continuamos. Aquí podemos dejarlo así sin problema con 2 core y vamos a aumentar a 4 GB la memoria RAM de este servidor. En este punto podemos dejarlo aquí en NAP para que nuestra máquina tenga internet, y a nivel de controladores de disco y demás lo vamos a dejar por defecto. Pulsamos Next, dejamos este mismo disco o tipo de disco y vamos a crear un nuevo disco virtual. En este caso vamos a dejar un disco de 60 GB. Vamos a asegurarnos de que el disco se está creando en la ruta correcta. Vamos a buscar aquí HomeLab, Hyper-V y seleccionamos la carpeta de este servidor. Con todo esto estamos listos, ya tenemos la máquina virtual creada. Pulsamos finalizar aquí y de inmediato ya tenemos aquí nuestra máquina virtual creada. Lo próximo que vamos a hacer es vincular el ISO para hacer la instalación del sistema operativo. Para ello, editamos aquí las configuraciones de nuestra máquina virtual. Y en la sección de CD o DVD SATA vamos a seleccionar el ISO. Usar un disco. Y vamos a buscar aquí en la carpeta HomeLab Now. En la carpeta ISO. Aquí tengo el ISO de Windows Server 2022. Evaluación. Pulsamos abrir, damos OK aquí y ya estamos listos. Vamos a encender nuestra máquina para que de inmediato procedamos con la instalación del sistema operativo. Es importante que siempre que instalemos una máquina virtual en VMware, instalemos los drivers. Entonces, tan pronto terminemos de este proceso de instalación, vamos a instalar los drivers para que la máquina opere de manera correcta. Nosotros para esta máquina virtual vamos a seleccionar Windows Server 2022 estándar con la versión de escritorio. Pulsamos Next.
Aceptamos los términos de licencia, pulsamos Next y en este punto seleccionamos una instalación personalizada. Aquí en el disco vamos a pulsar siguiente para que él haga todas las particiones que requiere el sistema operativo de manera automática. Ok, en este punto vamos a colocar las credenciales de nuestro usuario administrador. Y de inmediato vamos a proceder con el inicio de sesión. Vamos a permitir que nuestra máquina pueda ser descubierta en la red sin problemas. Vemos que el sistema operativo se cargó correctamente. Entonces vamos a hacer algunos ajustes. El primero de ellos aquí es colocar un nombre descriptivo a esta máquina virtual, DC-01. Pulsamos aquí guardar. Ok. Y ahí estamos listos. Vamos a reiniciar más adelante para que continuemos haciendo los ajustes del lugar. Cambiamos la zona horaria para este servidor. Pulsamos OK. Y aquí asignamos una dirección IP estática. Para este caso vamos a utilizar la 192.168.0.10, la máscara por defecto, 192.168.0.254. Y nuestro DNS en este caso va a ser el DNS de Google inicialmente. OK, close. Y antes de reiniciar esta máquina, vamos a verificar que el Network Discovery está habilitado. Vemos que no lo está, lo habilitamos para que mis clientes lo puedan encontrar a través de la red. Ok, antes de reiniciar esta máquina vamos a instalar los drivers de VMware. Para ello vamos a seleccionar aquí nuestra máquina virtual y vamos a pulsar aquí Install VMware Tools. Esto me va a conectar un disco a la máquina virtual, que lo veo por aquí. Mírenlo aquí. Con este disco ya puedo instalar los drivers en mi servidor. Ok, aquí pulsamos Next. Seleccionamos que instale la versión completa. Next. Y pulsamos Instalar. Con estos drivers nuestra máquina va a tener un mejor rendimiento. Por eso es muy recomendable que se instalen tan pronto instalamos el sistema operativo. Ok, estamos listos. Vamos a proceder a reiniciar nuestra máquina virtual. Sin perder tiempo, vamos a proceder y vamos a colocar esta máquina virtual en su folder. Y de inmediato vamos a crear el folder para la segunda máquina virtual. En este caso, vamos a crear el folder primero. Vamos a crearlo aquí. Folder. Y vamos a ponerle host 01. Ok, ahora vamos a crear nuestra segunda máquina virtual. En este caso, dejamos estas configuraciones por defecto, nos seleccionamos el ISO, dejamos esto como está y aquí colocamos el nombre, que para este caso puntual es host 01. Aquí debemos asegurarnos que la máquina virtual se está creando en el directorio correcto. Para ello vamos a buscar aquí host 1, pulsamos siguiente. Dejamos esto como está.
Vamos a agregar aquí otro procesador. Next. Y aquí vamos a seleccionar 8 GB de RAM para esta máquina. Pulsamos siguiente. Dejamos conectado la máquina virtual al NAT. Dejamos el disco por defecto. Este tipo de disco lo dejamos también seleccionado por defecto. Y vamos a crear nuestro disco virtual. Vamos a crear un disco de 60 GB como en el caso anterior. Y en este caso nos aseguramos que el disco se va a crear en la carpeta de la máquina virtual. Pulsamos Next. Finalizamos. Estamos listos aquí con esta máquina virtual. Vamos a revisar las configuraciones y vamos a conectar el ISO a esta máquina virtual. Vamos a ubicar el ISO por aquí. Y aquí lo tenemos. Y también vamos a habilitar en el procesador las opciones para virtualización a esta máquina virtual, ya que vamos a instalar Hyper-V. Entonces la iniciamos para llevar a cabo el proceso de instalación del sistema operativo. En este caso vamos a seleccionar la versión Data Center, porque es un servidor que vamos a utilizar para Hyper-V con Desktop Experience, y le damos Next. Aceptamos el contrato, pulsamos Next, una instalación personalizada, y en este punto Next. Ahora solo nos queda esperar que termine el proceso de instalación. Vamos a colocar el password de administrador. Y de inmediato vamos a iniciar sesión en esta máquina virtual. Ok, vamos a colocar un nombre descriptivo a esta máquina virtual. En este caso, host 01. Vamos a reiniciar más adelante. Y aquí vamos a seleccionar nuestra zona horaria. Aquí vamos a colocar una IP estática para este servidor. La IP que vamos a utilizar es 192.168.0.11 con la máscara por defecto 192.168.0.254. En este caso, como servidor DNS, voy a utilizar la dirección IP de mi controlador de dominio. Y aquí, en el sufijo DNS, vamos a colocar home lab now, que es mi dominio, punto local. Pulsamos OK, salvamos, cerramos aquí. Con esto ya tenemos las configuraciones iniciales en la máquina virtual. Vamos a validar el Network Discovery, que esté habilitado correctamente. Y también vamos a instalar los drivers en esta máquina virtual. Clic derecho, Install VMware Tools. Perfecto, ya estamos aquí. Ok, aquí pulsamos Next, seleccionamos instalación completa, pulsamos Next y le damos a instalar. Perfecto, vamos a pulsar aquí finalizar
y vamos a reiniciar esta máquina virtual para que todas las configuraciones se completen correctamente. Antes de continuar con la creación de nuestro segundo host, vamos a llevar a cabo las configuraciones en nuestro Active Directory para que esté listo y podamos continuar con las configuraciones luego de instalar el host 2. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es instalar el rol de Active Directory y promover este servidor. Aquí vamos a seleccionar Active Directory Domain Services, Add Features. No vamos a seleccionar ningún feature adicional. Pulsamos Next. Aquí, como saben, nos da un pequeño review del servicio. Y vamos a habilitarle aquí la opción de que reinicie el sistema operativo si lo necesita cuando termine la instalación. Ok, ya el rol está instalado. Ahora vamos a promover este servidor. En este caso no tenemos ningún forest, so vamos a crear el dominio desde cero. homelabnow.local. Pulsamos siguiente. Ok, vamos a colocar aquí nuestra contraseña para el recovery mode. Pulsamos next. Pulsamos next. Y aquí veremos el NetBIOS, el nombre de NetBIOS de nuestro dominio. Perfecto, HomeLab Now. Pulsamos next. Y estos valores de directorios los vamos a dejar por defecto aquí. Pulsamos next. Aquí ya tenemos un resumen de todas las configuraciones que vamos a realizar. Entonces vamos a validar que esto se puede instalar correctamente. Ok, estamos listos. Vamos a instalar el rol. Y vamos a dejar esto instalándose y configurándose de manera automática. Vámonos ahora a crear el host 2. Vamos a crear una carpetica aquí, una nueva carpeta que se llame host-2 y vamos a crear nuestra máquina virtual. Pulsamos next, next. El ISO lo ponemos más adelante, esto lo dejamos por defecto y aquí vamos a colocar el nombre host-2. Aquí vamos a verificar la ruta donde estamos guardando esta máquina virtual y nos aseguramos que esté en host 2. Next. Esto lo dejamos por defecto. Vamos a agregar un procesador aquí. Next. Y vamos a colocar 8 GB de RAM a esta máquina virtual. Pulsamos Next. Lo dejamos en NAT. Dejamos esta opción por defecto. Pulsamos Next. Y aquí vamos a crear nuestro disco de 60 GB. Vamos a validar que el disco se va a crear donde corresponde. En este caso, el host 2. Pulsamos Next. Y aquí vamos a finalizar. Con esto ya tenemos la máquina virtual creada. Vamos a configurar aquí. Vamos a agregar el ISO. Perfecto. Y vamos a instalar el procesador para habilitar los features de virtualización. Con esto vamos a iniciar nuestra máquina para proceder con la instalación. Aquí pulsamos Next, instalar ahora.
Y aquí vamos a seleccionar la versión de Data Center con Desktop Experience, pulsamos Next. Aceptamos el contrato, pulsamos Next. Una instalación personalizada y en este punto pulsamos Next. Ok, vamos a ver cómo está nuestro DC. Veo que ya está iniciando correctamente. Vamos a cerrar un poquito aquí para organizar estas ventanas. Perfecto. Ok. Estas máquinas virtuales vamos a ubicarlas en las carpetas que corresponde. Perfecto. Y ya con esto estamos listos. Ok. Perfecto. Vamos a esperar que el host 2 se instale correctamente. Ok, vamos a colocar nuestra contraseña. Perfecto. Y vamos a efectuar nuestro primer inicio de sesión en el host 2. Ok, vamos a proceder con las configuraciones iniciales. Vamos a colocar un nombre descriptivo. Host 02. Perfecto. Excelente. Vamos a reiniciar más tarde. Vamos a colocar nuestra zona horaria correcta. Y vamos a colocar una dirección IP estática. En este caso, a este servidor le corresponde 192.168.0.12. La máscara por defecto 192.168.0.254. Y mi servidor DNS es mi controlador de dominio. Colocamos el sufijo DNS. Cerramos aquí y ya estamos listos. Validamos que tenemos el Network Discovery habilitado. Perfecto, vamos a habilitarlo. Ok. Y vamos a proceder a instalar los drivers de VMware. Ok. Next. Vamos a instalar la versión completa. Siguiente. Instalar. Esto es súper fácil. Vamos a finalizar y vamos a reiniciar esta máquina virtual. Ok, nuestro DC está listo. Vamos a iniciar sesión la primera vez para validar que todo está funcionando correctamente. Excelente. Perfecto, todo por aquí anda bien. Vamos a validar en el host 1. Tenemos todo funcionando correctamente. Perfecto. Y vamos a validar en el host 2.
Excelente. Ok, lo primero que vamos a hacer ahora es unir estos dos servidores al dominio. Para ello, vamos a seleccionar aquí Workgroup. Y aquí vamos a colocar el nombre de nuestro dominio. homelabnow.local. Y aquí colocamos las credenciales del dominio. Ok. Perfecto. Vamos a reiniciar. Y vamos a hacer el mismo procedimiento en el host 2. Vamos a incluir el dominio. Nuestro dominio es homelabnow.local con su respectivo usuario. Ok, vamos a reiniciar. Ok, vamos a iniciar en el host 1 con nuestra cuenta de dominio homelabnow. Y en el host 2 también vamos a iniciar con nuestro usuario del dominio. Vamos a colocar aquí el dominio. Vamos a ver, vamos a encender aquí. Y vamos a intentarlo. Perfecto. homelabnow/administrator con su respectivo password. Ok. Perfecto. En este punto ya tenemos las máquinas virtuales instaladas y configuradas correctamente. Ahora vamos a proceder con la instalación del rol de Hyper-V en el nodo 1 y posteriormente en el nodo 2. Para ello, vamos a seleccionar aquí Add Roles and Features. Pulsamos Next. Next. Este es el servidor. Aquí pulsamos Next. Y aquí vamos a seleccionar Hyper-V como rol. Agregamos los features que nos recomienda o que necesita el servicio para funcionar correctamente. Pulsamos Next. Next nuevamente. Aquí vemos una pequeña descripción del rol. Pulsamos Siguiente. No vamos a seleccionar ningún switch virtual en esta oportunidad. Pulsamos Next. Y tampoco vamos a habilitar el Live Migration. Pulsamos Next. Dejamos los directorios por defecto. Esto se debe de cambiar para un ambiente de producción, pero como estamos haciendo una prueba simplemente y tengo un solo disco en esta máquina, vamos a dejarlo por defecto. Pero esto en ambientes de producción se debe de cambiar y ponerse en un disco o en discos apartes. Pulsamos Siguiente. Y aquí le vamos a decir que si él necesita reiniciar la máquina, cuando termine de instalar el rol, que la reinicie de manera automática. De inmediato vamos a movernos al host 2 para que procedamos con la misma configuración. Add Roles and Features. Next. Next. En este servidor pulsamos Next. Y aquí seleccionamos Hyper-V. Agregamos los features. Y pulsamos Siguiente. Pulsamos Siguiente otra vez. Siguiente. Aquí no vamos a seleccionar ningún switch. Pulsamos Next. Pulsamos Next otra vez. Esto lo dejamos por defecto. Pulsamos Next. Y aquí vamos a habilitarlo para que se reinicie automáticamente si lo necesita. Ok. Aquí vemos que ya el primero se está reiniciando correctamente. Cuando termine la instalación va a ser lo mismo. Perfecto. Vamos a esperar. Ok, vamos a ir iniciando sesión en el host 1.
Ok, vemos que se ha instalado correctamente. Cerramos aquí. Y ya en el Server Manager podemos ver Hyper-V Server. Vamos a dar aquí Hyper-V Manager. Como vemos, ya tenemos el rol de Hyper-V instalado correctamente en el nodo 1. Vamos a verificar en el nodo 2 o en el host 2. Ok, aquí terminó la instalación correctamente. Cerramos aquí y vamos de inmediato a acceder al Hyper-V Manager. Ok, en este punto ya tenemos los hipervisores configurados e instalados correctamente. Lo único que vamos a agregar aquí es la configuración de réplica, habilitarlas en cada uno de ellos para que creemos una máquina virtual y hagamos la prueba de replicación. Entonces vamos a dar a clic derecho y vamos a seleccionar Hyper-V Settings. Aquí nos vamos a mover a la opción que dice Replication Configuration y aquí vamos a habilitarla. En este punto vamos a seleccionar que la replicación se va a hacer a través del protocolo HTTP por el puerto 80. Vamos a habilitarlo aquí. Esto es porque estamos utilizando un ambiente de dominio. Si no tuviéramos un dominio y estuviéramos utilizando un grupo de trabajo, tendríamos que utilizar el 443 con certificados autofirmados. Entonces, vamos a seleccionar esta opción aquí y vamos a habilitar que cualquier servidor autenticado pueda hacer replicación en esta ruta. Habilitamos aquí. Mira que nos está diciendo que debemos habilitar la entrada del puerto 80 en el firewall para que pueda recibir la réplica, tenga el listener activo. Esto lo vamos a verificar de una vez. Cerramos aquí, OK. Y vamos en el firewall de esta máquina virtual. Vamos a habilitar esta opción. Perfecto. Inbound Rules. Y aquí vamos a filtrar por Hyper-V. OK. Y aquí tenemos el listener en HTTP. Vamos a habilitarlo. Y estamos listos. Vamos a hacer el mismo procedimiento en el host 2. Aquí clic derecho, Hyper-V Settings. Y aquí en Replication Configuration lo habilitamos. Seleccionamos el puerto 80 y habilitamos a cualquier servidor autenticado a replicar a esta ruta. Perfecto. OK. Y de inmediato también vamos a hacer el ajuste en el firewall. Inbound Rules. Y aquí vamos a buscar a Hyper-V, el listener de HTTP. Lo habilitamos y estamos listos. OK. Ya tenemos todo listo. Solo nos queda crear nuestra máquina virtual y probar la replicación. Para ello, vamos a seleccionar aquí en el host 1, clic derecho, New, y vamos a crear nuestra máquina virtual. En este caso, vamos a crear VM01. Vamos a dejar todo por defecto. Next. De la primera generación, con el mismo tamaño. No la vamos a conectar a ninguna virtual network o un virtual switch porque no tenemos uno creado. Vamos a dejar todo esto por defecto. OK, ya nuestra máquina virtual está creada correctamente. Aquí nos falta agregar a esta consola de Hyper-V nuestro host 02. Me gusta siempre tenerlos a ambos en una misma consola para que sea más fácil el tema de la administración. Perfecto.
Entonces, ya con nuestra máquina virtual creada, podemos darle clic derecho aquí y habilitar la replicación. Ok, en este wizard es donde ocurre la magia. Aquí vamos a pulsar Next. Aquí tenemos que seleccionar el servidor al cual vamos a hacer la replicación. En este caso, nuestro host 2. Pulsamos Next. Aquí ya tenemos conexión con el servidor y vemos que tiene habilitado el puerto 80. Pulsamos Siguiente. Esta es la ruta en la que vamos a hacer la replicación o la máquina virtual. Básicamente el disco donde está los datos de mi máquina virtual. Vamos a pulsar Siguiente. Y aquí tenemos la frecuencia de replicación. Por defecto tiene 5 minutos. Personalmente me gusta utilizar 15 minutos para saturar menos el ancho de banda. Pulsamos Next. Aquí vamos a dejar el último punto de restauración. Y entonces en este punto hacemos la réplica inicial a través de la red. Tenemos varias opciones. Vamos a dejar esta. Y vamos a decir que la réplica la inicie de manera inmediata. Pulsamos Next. Aquí ya tenemos el resumen de todas las configuraciones seleccionadas. Y simplemente nos toca dar finalizar. Ok. Con esto ya tenemos la replicación habilitada en esta máquina. Eso podemos validarlo aquí. Tenemos que este servidor es el servidor primario y estamos replicando desde este servidor hasta este servidor. Podemos validarlo por aquí también, Replication, y aquí vamos a verificar la salud. Y como vemos, mi máquina virtual se ha replicado correctamente. Cerramos aquí, verificamos en el nodo 2 y vemos que tenemos nuestra máquina replicada correctamente. Con esto, señores, hemos llegado al final de este video. Espero que puedan llevar a cabo la guía paso a paso. Por eso tratamos de tomarnos el tiempo para crear los laboratorios y hacer todas las configuraciones poco a poco para que ustedes puedan seguir el mismo laboratorio sin tantos problemas. Espero que les guste, que puedan lograrlo, que me digan que sí en los comentarios, que pudieron completar el laboratorio. Y sin más, nos vemos en el próximo video.